esquerda, bola na grande área, o cabeceamento, já está! Gol! El día que el míster decida que te da que jugar, si tengo que jugar, pues te van a salir muchos nervios, es normal, ¿no? Un club grande como el Porto, pues yo creo que tiene que necesitar cada año ganar títulos para que su afición esté contenta con el rendimiento del equipo. Solo he tenido dos clubes, el Real Madrid y el Porto, no he tenido más. É a primeira grande entrevista de Iker Casillas como jogador do Futebol Clube do Porto. Falou a Dragões do passado, das expectativas do que aí vem, mas acima de tudo da possibilidade de aos 34 anos ganhar uma nova vida em tons de azul e branco. Hubo un acercamiento de ambas partes, lo que sucede en una posible salida de un club para poder fichar a otro, y me gustaba la idea de poder aterrizar en Porto, y tenía un nuevo reto ante mí, y por eso estaba ilusionado, estaba confiado, y de alguna manera quería seguir mi carrera vinculada al equipo portugués. Principalmente por la confianza y la cercanía que tenía con Julen. Tuve alguna oferta, es verdad que era un poco, bueno, pues que no era la que quizá me atraía un poco más, también quería salir de España, y en ese sentido pues vincularme al Porto yo creo que era una manera de poder dejar a un lado mi pasado madridista en España y poder dedicarme a un club fuera de mi país, y encima también relativamente cerca. Yo creo que también esa era la facilidad que también tenía poder desplazarme a Portugal con mi familia. ¿Cómo estás? Encantado, un placer, ¿bien? Todo bien, muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, muy bien. Muy bien, sí, sí. Creo que también me atraía ese reto, el reto también de estar 2 años sin conseguir objetivos, y bueno, un club grande como el Porto, pues yo creo que tiene que necesitar cada año ganar títulos para que su afición esté contenta con el rendimiento del equipo. Por tanto, ese es el reto, y el reto también era poder jugar la competición europea, ¿no?, que es la Champions League. El año pasado se hizo un buen papel, pero si se pudiese hacer mucho mejor, pues encantado todos. Es lo que trabajaremos para ello. Intentar revalidar títulos con el Porto en Portugal, tanto la Liga como la Copa, como la Copa de la Liga, y luego en competición europea poder llegar lo más lejos posible e intentar aspirar y soñar con llegar al máximo. Bueno, he jugado varias veces contra el Porto, pero es cierto que hace tiempo, hace años, y luego las últimas temporadas hemos visto a un Porto campeón, tanto en Portugal como en competición europea, y eso también ha dado mucho más nombre y más prestigio, ¿no? Así que me gustaba, me atraía, y por eso quería seguir mi vinculación con un equipo importante y poder desarrollar el fútbol que yo tengo. Bueno, me ha sorprendido la familia que hay, ¿no?, el vínculo que tiene todo el mundo, ¿no? Tanto quizás
los protagonistas, que son malos jugadores, pero la gente que está a su alrededor. Muy hermético todo, muy profesional, muy dedicado a lo que es el fútbol, y la verdad es que son cosas que enseguida cuando llegas a un lugar pues te hacen ver el buen ambiente que hay, ¿no? Y yo creo que eso es esencial en un equipo como este, tan joven, que a base de crecer cada temporada seguramente que va a tener una madurez muy grande. Creo que también es bueno aconsejar siempre a toda la gente, aprender de todos, que no me vean tampoco como un jugador en el que tengan que tenerle respeto. El respeto yo creo que tenemos que tenernos todos unos a otros, pero yo creo que todos aprendemos cada día, ¿no? De los más jóvenes, de los más viejos. Así que en ese sentido mi aportación al Porto es infinita y lo que quiero es conseguir grandes cosas para que al final de temporada lo celebremos con la gente. Hombre, yo creo que hay que ser agradecido con la gente que contigo es agradecida, y en ese sentido desde que llegué a la ciudad de Porto la gente se dio muestra de su cariño, y ya cuando llegué al aeropuerto, cuando estuve también en el hotel o en el campo, y eso también es esencial para un jugador, sentirse querido y arropado, ¿no? Lo que yo puedo prometer es que intentaré hacer todo lo posible por defender la camiseta del Porto y conseguir todos los títulos posibles. Se cierra una etapa de mi vida a nivel futbolístico, se abre otra, y yo creo que siempre que se abre algo tienes una ilusión, ¿no? Y eso se nota, y yo tengo ilusión porque cada día que va pasando aquí, a pesar de ser poco, vas conociendo más a la gente, te vas abriendo mucho más, y al final, sobre todo por la confianza que vas teniendo con los compañeros, por eso que vas conociendo, pues quieres que también estén alegres y estemos alegres todos, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Tenemos el privilegio de poder hacer felices a miles de personas, y yo creo que eso es muy bonito. Llevar 25 años ligado a un club pues pesa, y es una responsabilidad muy grande, y empezar en un nuevo equipo siendo el más novel, pues el más novato, hace que te des cuenta que eres uno más, ¿no? Y en ese sentido, con la gente joven que hay, te sientes joven, y también es bueno para ti, ¿no? Volver a sentirte joven, nervios, respeto. Yo creo que eso es una sensación que tenía hace muchísimo tiempo, cuando era más joven. Estoy convencido, seguramente el día que el míster decida que tenga que jugar, si tengo que jugar, pues te van a salir muchos nervios, es normal, ¿no? Yo creo que un futbolista en el día a día, si no consigue o no tiene ese nerviosismo de partido, mal iría. Yo creo que eso tiene que tener ese gusanillo, si no, el jugador para mí ya no es jugador, se puede decir que ya prácticamente piensa en dejar el fútbol. Me gustaría volver otra vez a sentirme importante, a sentirme bien, y eso se siente cuando entrenas bien, cuando juegas con confianza, y eso es lo que yo quiero. Y de hecho, como he dicho varias veces en estos días, Julen fue una persona que me dio mucha confianza, y yo creo que la confianza hay que devolvérsela, no solo a él, sino también al resto de compañeros y también a todo el aficionado. Sentarte y hablar con tus compañeros españoles hace que te sientas un poco más a gusto, ¿no? También es verdad que es un idioma fácil, los dos, porque tanto el español como el portugués yo creo que se parecen mucho, se entiende mucho, y también la cercanía, la proximidad que hay, ¿no? Los dos países. Yo creo que no es un cambio brusco para mí ni para mi familia, y eso yo creo que va a ser que me adapte mucho mejor. Creo que hay que tener prioridad por todas. Oye, porque vamos a estar pensando en una solo, ¿no? Entendemos que el fútbol europeo es un fútbol donde hay grandes equipos, evidentemente, vengo de uno de ellos, pero lo que tenemos que hacer es plantearnos partido a partido y ir competición por competición, ¿no? Yo soy avaricioso y me gustaría ganar todas las competiciones posibles.
Bueno, es un nombre vasco porque en su día mis padres decidieron trasladarse a Bilbao a vivir. Su periodo de trabajo. Estuvieron poco tiempo, pero les gustó el nombre. Ya sonaba por entonces por ahí arriba, por el norte de España, y por eso me lo pusieron. ¿Es algo que te gusta? Sí, sí, porque te hace único, o te hacía único. Antes un nombre vasco en Madrid era difícil de encontrar. Entonces siempre sentirte único en la clase, en la universidad, en el colegio, pues me gustaba. Tiro libre en portería, Iker Casillas, el golero español. El medio lo puede porque quita Cortés. Tocando para Echeverri, prueba. Casillas con seguridad. Bueno, yo empecé a practicarlo cuando tenía 4 o 5 años. Luego con 9 años hice unas pruebas en el Real Madrid, me captaron de las categorías inferiores y desde los 9 años ingresé en el club y hasta los 34. 25 años de mi vida dedicados al Madrid y el Madrid dedicados a mí, por supuesto que también me ha educado y me ha enseñado mucho. Solo he tenido dos clubes, el Real Madrid y el Porto, no he tenido más. O sea que no he tenido ninguno, ni de colegio, ni de barrio, nada. Solo he tenido un club que ha sido el Real Madrid y en este momento es el Porto. Y luego aparte del club he tenido mi selección, 3. No me gustaba, o sea, creo que me defiendo jugando de jugador, pero siempre iba un poco retrasado de defensa. Me gustaba estar cerca de la portería. Yo siempre he sido muy del Madrid, pero evidentemente me gustaban los buenos porteros porque eran donde podía aprender mucho más, ¿no? A pesar de que jugaba en el eterno rival del Real Madrid. Y es cierto que me acuerdo de un partido en el que Víctor quizás no estuvo bien, un Barcelona Atlético Madrid de Copa, y recibió, al final pasó, pero recibió muchas críticas y me parecieron injustas, porque esa temporada encima ganó todos los títulos posibles menos la Liga. Y me acuerdo que le mandé una carta de ánimo y de apoyo, o sea que claro, llegarían 40.000 cartas y al final supongo que no la leería.